Así que hoy vamos a estudiar un tema maravilloso que se titula la ley del péndulo. Una enseñanza que, como lo vemos en la imagen, nos está hablando de los opuestos y del movimiento. En esta ley vamos a encontrar implicadas las polaridades, que va a ser el punto de partida de nuestro estudio. Generalmente estamos familiarizados con las polaridades, pero no sabemos hasta qué punto influyen en nuestra vida y en nuestra percepción de la existencia, de lo que valoramos y lo que hacemos. Hoy aprenderemos a descubrir la presencia de esta ley y cómo nos lleva de uno a otro extremo, siempre inclinándonos hacia los excesos, y cómo todos los grandes maestros de sabiduría nos han enseñado la importancia del camino medio. Seguramente esto ya lo hemos escuchado, el camino medio, el equilibrio, el balance. Sin embargo, no todos tenemos la capacidad de aplicar este balance en nuestra vida. Y como lo vamos a ver en estas reflexiones, normalmente nuestra tendencia, nuestra cultura nos dice que lo bueno está en los extremos, en el extremo de la riqueza, del placer, de la abundancia, y jamás en el camino medio. El camino medio es silencioso, es sutil, y encontrarlo es una obra de maestría. Pues bien, para que podamos ir paso a paso y esto logremos comprenderlo a fondo, es necesario que empecemos desde un principio, porque para estudiar la oscilación entre polos opuestos, primero debemos identificar en nuestra vida el principio de la dualidad. ¿Qué es la dualidad? ¿Qué viene siendo la dualidad? A ver, ¿qué saben ustedes? Cuando se les dicen palabras dualidad, ¿qué viene a sus mentes? Algo semejante a ¿Ah? La dualidad es la condición dual, es decir, bipolar de la naturaleza. Todos los fenómenos de la naturaleza se nos presentan a través de pares opuestos. En todo cuanto ustedes observen, van a encontrar los opuestos. ¿Como cuáles? Como el frío y el calor, como lo malo y lo bueno, como lo bajo y lo elevado, como lo femenino y lo masculino. ¿Cómo? ¿Qué más opuestos hay? ¿Dónde podemos ver más esos opuestos? La ignorancia. ¿Y cuál es su opuesto? La sabiduría. Pues los opuestos están presentes en muchos campos que ni siquiera observamos, en la inhalación y en la exhalación. Todos los adjetivos con los que ustedes describen las cosas, del juego de palabras con los que definimos la realidad, son duales: lo alto, lo bajo, lo lejos, lo cerca, lo bello, lo feo. Todo el tiempo nos estamos relacionando con opuestos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es nuestra relación con los opuestos? Eso es muy importante, porque generalmente para nosotros los polos opuestos son separados, divorciados, no tienen nada en común. Creemos que están desligados. Cuando miramos un hombre y una mujer los vemos como cosas muy diferentes, tanto física como interiormente. Cuando miramos el calor y el frío, no son cosas semejantes, son totalmente opuestas, a tal punto que nosotros preferimos uno o el otro. Decimos, ay, a mí me gusta más el clima cálido, a mí me gusta más la tierra fría, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta que esos opuestos en realidad están íntimamente relacionados, y comprender esto es muy importante para todo lo que sigue más adelante. ¿Qué quiere decir esta relación? Que los opuestos son dos extremos de una unidad. En realidad los opuestos no existen como tal, sino que son graduaciones de la unidad. Y eso está representado en este símbolo maravilloso. ¿Sí saben cómo se llama este símbolo? El yin y el yang. ¿Qué está diciendo este símbolo? Todo lo negro tiene algo blanco, todo lo blanco tiene algo negro. Esto lo vemos en las personas. Todas las personas malas tienen algo bueno, todas las personas buenas tienen algo malo, ¿cierto? Porque todo en realidad surge de la unidad. Los opuestos son valores relativos, nunca absolutos, porque hacen parte de una unidad. Por ejemplo, el calor y el frío son dos extremos de la temperatura, ¿cierto? Es decir, que nunca vamos a encontrar un frío absoluto, ni un calor absoluto, encontramos temperatura. Porque aquí, por ejemplo, hace calor en este momento, pero si nos fuéramos al desierto, esto ya no es calor, ¿cierto?
Entonces lo que hay en el desierto y lo que hay aquí son graduaciones de una unidad, de la temperatura. Lo elevado y lo bajo son graduaciones de una unidad, de la altura, lo claro y lo oscuro de la luz, lo caro y lo barato del precio o valor que le damos a las cosas. La alegría y la tristeza son graduaciones de la emoción. Estos extremos que nosotros vemos en las cosas que utilizamos para orientarnos, pues no son absolutos, sino que se engendran y dependen mutuamente para existir. Por ejemplo, ¿cómo sé que una persona es bella? ¿Cómo sé que una persona es muy guapa? Porque pero esa imagen la tengo que comparar con la que considero fea, ¿cierto? Imagínense ustedes que están en un edificio allá arriba y dicen, no, es que yo vivo en un edificio que es alto, tiene 3 pisos, y lo es para el que está aquí en el suelo viéndolo desde abajo. Pero ¿qué pasa si yo comparo ese edificio de 3 pisos con uno de 10 pisos? El edificio de 3 pisos dejó de ser alto y ahora se volvió bajo. Y el que es alto de 10 pisos, si lo comparo con uno de 80 pisos, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuál es alto y cuál es bajo? Pero entonces no existe un valor fijo, sino que todos los valores extremos son variables. ¿Qué existe? Altura. La altura es absoluta, pero los valores son variables. Esto es indispensable que lo veamos. ¿Por qué? Porque esto es el fundamento de la percepción que nosotros tenemos de la realidad basándonos en los opuestos. A partir de estos valores variables que son relativos, nosotros tratamos de identificar la realidad fija, es decir, darle valores relativos, darle valores fijos, a cosas que son relativas. Queremos decir esto es bueno y esto es malo, pero el bien y el mal no es quieto, es algo que se está moviendo. Y por eso nosotros decimos que este movimiento de los valores relativos nos hacen perder. Y todos los seres humanos de alguna manera estamos perdidos. Porque así como este edificio para saber que es bajo necesita de un contexto o de algo para compararse, nosotros necesitamos de una sociedad para saber si nuestros valores son ciertos. ¿Me hago entender? Porque ¿cómo sabemos que es temprano o tarde? Porque lo ponemos en referencia con una sociedad que nos orienta y nos dice de 8 a 10 de la mañana es temprano, o de 6 a 8 de la mañana, porque esos son los horarios laborables en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero si nosotros no nos relacionamos con esa sociedad, quedamos perdidos, y eso es lo que le pasa a una persona cuando deja de trabajar y, por ejemplo, se jubila. ¿Qué le pasa? Que se pierde, se siente desorientada, ¿cierto? Así que nosotros ahora no nos sentimos desorientados. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos establecido nuestros propios valores, sino que vivimos en función de los valores que la sociedad nos establece. Y por eso una persona que fuma no se siente mal cuando está fumando. ¿Por qué? Porque en la sociedad eso no es visto como malo. Y esa persona no puede ver que está poniendo en su boca innumerables enfermedades que van a entrar a su cuerpo. ¿Por qué? Porque esa persona se orienta de acuerdo a los valores de la sociedad. Eso lo vamos a ver más a fondo en otra conferencia. Pero estamos viendo cómo los opuestos generan un proceso de desorientación en nuestra mente. Y por estar desorientados o perdidos, por no tener una sabiduría propia, entonces nosotros desarrollamos la tendencia de inclinarnos a los extremos. La tendencia humana es buscar los extremos, la preferencia, buscar allí el ideal. ¿Qué extremos buscamos? La riqueza, el triunfo, el bien. Eso es lo que consideramos bueno. ¿Por qué? Porque nos referenciamos en la pobreza, en el fracaso y en lo que nos han enseñado que es malo. El sueño de toda persona, y de hecho su fundamento existencial, lo que le motiva para existir, es alcanzar los valores de un extremo y escapar y no ser protagonista de los valores de su estado opuesto. Y a eso le llamamos sentido existencial.
El objetivo de esto es de que nosotros cuestionemos esta visión existencial que es la base de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestra forma de ver incluso la espiritualidad. Y veamos que existen leyes superiores que nos muestran otro camino, que la naturaleza rige sus procesos de otra forma. ¿Cómo se rige la naturaleza? A través de lo que llamamos el balance o equilibrio. ¿Cómo podemos entender el balance o el equilibrio? De una manera muy sencilla y más bien ilustrativa, para que no sea una simple teoría. ¿Qué es mejor? ¿Inhalar profundamente y no exhalar? ¿O exhalar y no inhalar? ¿Qué es mejor? ¿Cuál de los dos es mejor? Ninguna, es el mal, ¿no? Entonces, ¿inhalar es malo? ¿Y entonces exhalar es malo? Entonces, ¿cuál es bueno y cuál es malo? La combinación de Ambas pueden ser buenas y ambas pueden ser malas, que la combinación es el prohibidor. ¿cierto? O sea que aquí estamos viendo algo que va más allá del bien y el mal. ¿Qué es eso que va más allá del bien y el mal? Que los opuestos forman una unidad que se llama la respiración. ¿Me hago entender? Ahora estamos viendo la aplicación de lo que vimos al principio. Estos valores son relativos, respirar, inhalar y exhalar son dos valores diferentes, pero hacen parte de la unidad. Y solo cuando están los dos juntos se forma el balance. Pero cuando hay balance sucede algo maravilloso, nos olvidamos de respirar. ¿Por qué? No decimos estoy respirando de maravilla, ¿no? No es algo extraordinario, simplemente están los dos en conjunto, inhalación y exhalación, produciendo el balance. Apliquemos esto. ¿Qué es mejor? ¿Una persona que trabaja sin descanso o la persona que descansa y nunca trabaja? ¿Cuál de estos dos extremos es bueno? Trabaja mucho es malo, y si no trabaja también es malo. ¿Y cuál de esos dos extremos es malo? Pues digo que Los dos son malos. Los dos son buenos y malos, lo importante es que haya tanto descanso como trabajo. Entonces estamos aprendiendo que más allá de decir que algo es bueno y es malo, lo que tenemos que decir es cómo los dos polos tienen que lograr armonía en el balance, ¿cierto? Pero sucede que eso es lo que vamos a ver más adelante, es que tanto trabajar como descansar no es igual en todas las personas, así que ese balance tiene que encontrarlo cada uno. Y no es simplemente decir trabajar es bueno, descansar es malo, descansar es bueno o descansar es malo, sino que tiene que aprender ambas cosas para lograr el balance en su vida. Y eso es sabiduría y maestría. ¿Qué es mejor, comer en exceso o no comer nada? Ambas cosas tienen que ir en equilibrio. Entonces, en el estado de equilibrio es aquel donde la unidad se hace presente por la participación justa de extremos opuestos, ni más ni menos. Y entonces ahí se da el equilibrio. El equilibrio hace que la respiración sea sostenible, es decir, que mi cuerpo esté todo el tiempo recibiendo inhalación y exhalación, oxígeno, y a mí nunca me falte el aire. No hay ni escasez ni hay exceso, hay lo que mi cuerpo necesita. La alimentación equilibrada, cuando como y a la vez como ciertas cosas, pero balanceadamente, sin llegar al exceso y sin llegar a la carencia, mi cuerpo se olvida de la nutrición porque funciona correctamente. Yo no estoy pensando en que estoy desnutrido, sin fuerza, porque mi cuerpo está supliendo esas funciones, y entonces ahí es donde ese funcionamiento sostenible, armónico, perfecto, silencioso, como cuando un motor está bien sincronizado, no pone pega, funciona bien. La naturaleza es maravillosa porque es armoniosa, sostenible y sabia, porque puede equilibrar de manera espontánea todos sus procesos. Así que ustedes van a ver que el verano y el invierno son fenómenos que hacen que todo en la naturaleza se equilibre. Las temporadas de lluvia y de sequía, las especies prosperan, funcionan. Y ustedes van a un bosque y ¿qué está pasando? Uno dice, aquí no está pasando nada, pero en ese bosque se está sosteniendo un equilibrio ecológico que el ser humano ni siquiera
por medio de la ingeniería le es fácil hacerlo porque tienen que tener en cuenta el balance de todos sus sistemas. Piensen ustedes que si, por ejemplo, escasean los lobos, las liebres empiezan a reproducir y viene una plaga que afecta a todo un ecosistema. Todo porque una sola especie perdió su equilibrio. Si las abejas dejan de existir, ¿qué pasa con nosotros? Se desbalancea todo un sistema que está armonizado naturalmente, ¿cierto? Entonces, todo esto nos permite ver que cada extremo cumple una función en nuestra vida. El extremo de la actividad y el descanso forman equilibrio en la unidad del trabajo. El afecto y la disciplina forman equilibrio en la unidad de la educación. El extremo del ahorro y la inversión forman la unidad forman conjunto para la unidad de la economía. Cuando esto está en equilibrio, todo funciona perfectamente y la economía no hace ruido, no me falta, no me sobra. El trabajo funciona perfectamente, no estoy ni agotado ni me hace falta trabajo. Todo anda marchando bien. Cada extremo cumple una función, pero ¿qué pasa cuando un extremo se sobreactúa? Cuando hay extremismo. La presencia desequilibrada de un extremo corrompe o desvirtúa. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay demasiado ahorro, el ahorro deja de ser ahorro. ¿Y en qué se convierte? En tacañería, ¿cierto? Entonces, cuando hay tacañería ya empezamos a ver problemas en la economía porque la persona deja de invertir en lo que es necesario invertir. Compre cosas baratas, no le paga a los empleados, la fábrica o lo que sea empieza a dañarse. Y cuando la inversión se sobreactúa, llega a un extremo, pierde su valor y ¿qué pasa? Se convierte en derroche. La misma sabiduría, cuando no es equilibrada con amor, deja de ser sabiduría. El amor, cuando deja de ser equilibrado por la sabiduría, deja de ser amor. Por eso, si yo le doy mucho afecto a un niño y no le doy disciplina, se malcría, se sobreprotege. Si yo le doy mucha disciplina y no le doy afecto, entonces lo tiranizo. Lo vuelvo una persona fría, lo vuelvo una persona que no puede aprender, rebelde. ¿Me hago entender? Estamos viendo que más allá del bien y el mal y el mal son convenciones creadas que nosotros le hemos asignado a valores para orientar nuestra vida, para tratar de hacer de una vida que se está moviendo algo fijo, pero la vida no es algo fijo. El concepto del bien y el mal es útil para una etapa de adelanto espiritual, pero no, más allá de esa etapa se vuelven un estorbo. Y es hora de que nosotros podamos ver que hay algo más allá, porque en nuestra vida vamos a tener que regular nuestras propias actividades sin estar dependiendo de un concepto fijo, sino aprender a equilibrar. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, entendiendo que, vamos a hacer un repaso, están las dos extremidades, pero las dos extremidades en realidad son graduaciones de la unidad, eso lo entendimos bien, ¿cierto? Los dos extremos no son ni bueno ni malo, aunque a nosotros nos parezca, aunque nosotros prefiramos uno o lo otro, sino que son dos complementos de la unidad. Y las cosas, como hemos visto, marchan bien cuando hay unidad. Y un extremo o el otro pueden ser buenos o malos según la presencia que tenga en esa unidad, ¿verdad? Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos entender qué es la ley del péndulo. Porque la ley del péndulo es la forma maravillosa como la naturaleza en su sabiduría equilibra los fenómenos extremos que en ella se presentan para que sus sistemas sean siempre una unidad sostenible, continua, equilibrada, en balance. A esto le llamamos la ley del péndulo y se caracteriza por la oscilación que vemos en los fenómenos. En la naturaleza funciona de manera formidable, pero cuando nosotros no tenemos sabiduría y cometemos excesos, la ley del péndulo lo que hace es que nos lleva de uno a otro extremo y nosotros, sin darnos cuenta, estamos oscilando en nuestras emociones, en nuestras ideologías, en nuestros proyectos, involuntariamente.
Entonces hoy yo les puedo decir a ustedes, voy a arreglar mi casa y a pintar la pared, y mañana no quiero hacer nada, porque la ley me hizo pendular en mis emociones. Hoy soy una persona ardiente de fe y mañana una persona escéptica y materialista, o viceversa. Soy un materialista y viene alguien y me convence porque me da una charla espiritual y me convierto en un fanático religioso. Eso es la ley del péndulo, pero vamos a ver cómo funciona. En la naturaleza funciona de la siguiente manera. Es la forma como equilibra sus fenómenos produciendo oscilación entre polaridades. ¿Como cuáles? Como el día que se convierte en noche, como el verano que se convierte en invierno, como las sequías que dan paso a las temporadas de lluvias, como la composición que luego oscila a la descomposición. Juventud y vejez son procesos oscilatorios entre los extremos. ¿Para qué hace esto la naturaleza? Pues para que la noche y su actividad pasiva compense la actividad del día que fue activa, ¿cierto? Y de esa manera se logre la unidad. Curiosamente vivimos en un universo que se mueve para producir quietud. Porque cuando el invierno compensa el verano, todo marcha bien y hay continuidad. Si no fuera por la actividad de los seres humanos, el mundo podría continuar miles y millones de años, porque a través de estos movimientos de sequía a temporada de lluvias, de composición a descomposición, de balance de la naturaleza, todo se mantiene estable, en quietud. La naturaleza hace mover los ritmos de uno a otro lado. Respiramos, inhalamos y exhalamos. Somos jóvenes y pasamos a personas mayores. Y así funciona la ley del péndulo. Pero en la vida pues la vamos a encontrar presente en muchos otros campos, que es lo que nos interesa saber para que nosotros veamos las aplicaciones prácticas en nuestro diario vivir. Podemos encontrarla en las condiciones existenciales, en las ideologías y particularmente en nuestra psicología. Y al observar esta ley podemos darnos cuenta que como toda ley tiene unas constantes. ¿Qué nos dicen estas constantes? Primero, ninguna condición de un extremo es permanente, se puede sostener. Así como el día nunca es eterno, la noche tampoco va a ser eterna. Ni la riqueza ni la pobreza son eternas. Ni la belleza, ni la fealdad, ni la juventud, ni la vejez. Todos los extremos están sujetos a oscilar. 2. No puedes inclinarte a un extremo sin atraer su opuesto. Te gusta el placer, pero no quieres tener dolor. No puedes inclinarte a ese extremo sin traer también a su opuesto. Eso lo vamos a verificar ahora más adelante. Es decir, que si te gustan unos extremos, vas a atraer también los extremos que no quieres experimentar. Tercero, los extremos todos son incompletos. Miremos este ejemplo de la juventud y la vejez. El joven tiene algo que no tiene la persona mayor. ¿Qué será? Pelo, vitalidad o fuerza, energía. El joven que está con ánimo de vivir, ¿cierto? Pero el mayor tiene algo que no tiene el joven, que es experiencia, madurez, ya ha cometido errores, sabe qué es la vida. El joven comete errores, desperdicia su tiempo, tiene un montón de recursos y no sabe para qué usarlo, ¿verdad? Ahí encontramos que todos los extremos son incompletos y cuando hay un desequilibrio, vamos a ver que siempre hay un terreno favorable para un conflicto, es decir, desequilibrio es sinónimo de un conflicto. Como vimos ahora, si hay demasiado ahorro, eso es terreno favorable para que la economía funcione mal. Si hay demasiada inversión, eso es terreno favorable para que la economía también funcione mal. ¿Qué le convendría al joven y a la persona mayor? Para lograr el equilibrio simplemente tiene que anular el factor que está generando el desequilibrio. El joven debería buscar orientación en la experiencia de una persona mayor y la persona mayor debería ejercitar sus músculos para tener un poco más de vitalidad de la que ha perdido. Y en ese momento uno puede obtener lo que le hace falta del otro y equilibra sus procesos, ¿cierto? Pero bueno, veamos cómo funciona esta ley. Esta ley, cuando nosotros la desconocemos y tenemos la visión de nuestra sociedad,
desarrollamos el concepto por ignorancia de buscar el bienestar, la felicidad y el sentido existencial en el extremo y no en el equilibrio. Nuestros valores siempre están inclinados a lo máximo, a lo extraordinario, a lo placentero, a lo bello, a lo lujoso, y nunca al equilibrio, porque el equilibrio es imperceptible, a veces silencioso. Esto se agudiza cuando, por ejemplo, por diferentes circunstancias, hemos experimentado el malestar de un extremo, y esto va a hacer que nos inclinemos con más vehemencia a su opuesto. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, nací en una familia pobre y he sufrido la pobreza, hombre, pues más voy a decir que mi felicidad está en llegar a ser rico, porque al acentuarse mi vacío en un extremo, creo que mi felicidad está en saltar al otro lado. Si he sido una persona fea, voy a pensar que si yo pudiera ser bella, mi vida sería lo mejor, pero nunca estar en el centro, en una persona que ni es ni una cosa ni es la otra. Para que nosotros podamos entender esto y aplicarlo, debemos o podemos descubrir la aplicación práctica que se da en 3 campos principalmente. Los mencioné ya: en las condiciones existenciales, en las ideologías y en los estados psicológicos. Son 3 campos de nuestra realidad humana y obviamente los van a encontrar en muchos otros, en el afectivo y en otros campos, pero vamos a hablar de estos 3. En las condiciones existenciales, pues sucede que obviamente vamos a encontrar condiciones existenciales de polos opuestos: riqueza, pobreza, belleza, fealdad, poder, subordinación, fama, anonimato. ¿En cuál quieren ustedes estar? ¿Cuál preferirían estar? Aquí obviamente que no, ¿cierto? Cuando vemos este contraste, pues esto nos da sentido decir: aquí no quiero estar, allí sí quiero estar. Y como dijimos al principio, como estamos perdidos y desorientados, pues nuestra inclinación va a ser buscar el extremo, ¿cierto? Sin embargo, ustedes tienen hoy un conocimiento que antes no tenía, que les invita a decir: oiga, habían 3 características fundamentales de la ley del péndulo. 1, que ninguna condición de un extremo es permanente. No se puede sostener la riqueza permanentemente. Y el hecho de que no se pueda sostener es que necesariamente tengo que estar viviendo para ella. Otras personas me la quieren quitar, otras personas me envidian, puedo temer a perderla, y ya eso hace de que esa experiencia no sea necesariamente satisfactoria. La abundancia y la riqueza no tienen nada de malo. Lo que tiene de malo es el exceso para mi situación personal, porque no todos tenemos que tener los mismos recursos, pero cuando yo veo que estoy en el exceso de la riqueza, me va a traer estos problemas del desequilibrio. Segundo, no puedes tomar parte de un polo sin atraer su opuesto, y sucede que generalmente para tener una riqueza rápida y extraordinaria tenemos que hacer bolsa del dinero de los demás. Para lograr rápido, pues no me voy a poner a trabajar honestamente, sino que generalmente lograr una riqueza rápida se puede hacer a través de extorsionar, robar, vender droga, etc. Supongamos que yo la he conseguido de esa manera, que yo estoy consiguiendo mi riqueza a partir de la pobreza de los demás. Eso está produciendo un karma que me va a hacer oscilar al estado opuesto, a sufrir en un futuro lo que yo hice sufrir a los demás. Y aquí vemos esa acción del péndulo. En ninguno de estos 2 estados encontramos la plenitud, porque los extremos son incompletos. El pobre le hace falta algo, ¿cierto? No tiene para comer, no tiene para lo básico, no tiene para dónde vivir, está angustiado por esa carencia que le hace falta. Pero el rico, aunque tiene todo lo que le hace falta al pobre, también carece de cosas. ¿Como cuáles? A veces carece de afecto, a veces carece de tiempo, porque vive que la empresa, que aquí el negocio, que acá esto, que la bolsa y que no sé qué. A veces carece de tranquilidad, aunque lo tenga todo, tiene todo lo que el pobre no tiene, tiene donde dormir, pero tiene la incertidumbre de que su negocio se puede caer, de que cayeron las inversiones, de que se metieron a robar en el negocio, etc. A veces no tiene unión familiar, así que vemos que ni en un lado ni en el otro hay ese bienestar. Entonces nos preguntamos: oiga, y entonces
¿Dónde está ese bienestar? Pues donde ambos extremos se encuentran. Puede ser que nosotros tengamos la riqueza necesaria para vivir, porque ¿qué es una persona rica? Oiga, tenemos para comer, dónde dormir, cómo vestirnos y transportarme. Y no me he dado cuenta de que soy rico, porque el dinero en sí no es un problema. Obviamente, si me referencio con los valores de la sociedad, pues no tengo un yate, no tengo un coche de lujo, y eso es lo que me va a hacer pensar que soy pobre. No porque realmente lo sea, sino porque me estoy referenciando con un valor variable que está poniendo el mundo exterior y no mi propia conciencia. Lo mismo pasa con los demás valores. La belleza posee algo que le hace falta a la fealdad, pero a veces también es pobre, porque las personas que son bellas se dedican solamente a lo superficial, o piensan que son grandes personas porque las elogian constantemente, y entonces no se ocupan de su crecimiento interior. Son personas bellas por fuera y a veces carentes de belleza interior. El poder y la fama tienen exactamente lo mismo. Las personas famosas que vemos en la televisión, que a veces quisiéramos ser, tienen una vida que es completamente pública. Todo el mundo le está metiéndose que a ver con qué hizo, que si se besó con fulana o con mengana, no tienen privacidad. Así que en el centro encontramos las condiciones existenciales ideales, donde tanto uno como el otro polo aportan para que se dé el equilibrio. Pero ¿qué pasa con el centro? El centro es invisible, porque hoy en día ustedes tienen todo lo necesario para vivir y no se dan cuenta. Y como lo decía ahora, si se referencian con el mundo exterior, ignoran que lo tenían todo, porque afuera les están diciendo que son pobres porque no tienen la ropa de marca o tal cosa, o si tienen una casa pues deberían tener otra, si tienen un coche deberían tener 2 coches y una moto, etc. Y estas inquietudes no las está generando su realidad propia, sino la referencia con un valor relativo del mundo exterior, que lo que va a hacer es que ustedes estén todo el tiempo oscilando de un polo al otro en las condiciones existenciales, ¿cierto? Hay otro lugar donde ocurre esta oscilación, en las ideologías. Tenemos un cerebro con 2 hemisferios, tenemos una mente que es razonativa y que funciona a partir de los contrastes. En nuestra mente encontramos el sí y el no. Si no es blanco, es negro. Si no es bueno, es malo. Una mente que se inclina siempre al extremo y que ha desarrollado todas las corrientes, ideologías para tratar de vivir basado en los conceptos y poder decir, ay, ya encontré la razón de la vida y cómo se debe vivir correctamente. Todas las personas o de nuestra historia, muchas personas se han quemado el cerebro tratando de desarrollar la ideología correcta, tanto en el ámbito filosófico, religioso y político. Así surgieron las ideologías restrictivas. Esto no lo debes hacer. ¿Y a cuáles se le oponen esas ideologías? Las ideologías permisivas. Entonces salen los hippies y dicen libertad, paz y amor y todo es permitido. Son ideologías de bandos contrarios en constante lucha. Nos inclinamos a un polo o al otro. ¿Cuál tendrá la razón? Así surgen las creencias, la fe, las creencias que están basadas en la fe, en aceptar la existencia de lo metafísico, y el escepticismo, en negar la existencia de lo metafísico. Surgen los creyentes y los ateos y entran en debate. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Surgen las ideologías políticas, los que se inclinan a la empresa dicen los empresarios tienen la razón y son los que tienen los máximos derechos y la propiedad privada. Y surgen las ideologías contrarias de izquierda que dicen no, el Estado tiene la razón y hay que repartir todo lo de los ricos a los pobres. ¿Cuál tiene la razón? Vemos un mundo que ha hecho muchos experimentos con estas ideologías. ¿Qué ha pasado con esos experimentos? ¿Qué pasó con la Unión Soviética? ¿Qué pasó con el materialismo estadounidense? ¿Dónde está esa calidad de vida en la vida del americano promedio? ¿Dónde está la calidad de vida en el soviético? Tienen los mismos problemas. ¿Cómo encontrar la teoría correcta para vivir? Hay personas que tienen ideologías restrictivas. ¿Viven sabiamente?
Hay personas que tienen ideologías permisivas. ¿Vemos sabiduría en esas personas? Ahora yo les pregunto, imagínense que ustedes están en la calle y van en su bicicleta y la bicicleta se les pinchó y lo llevan a un taller que justo encontraron y encuentran al mecánico trabajando solo con la mano derecha. ¿Qué le dirían ustedes? Hombre, ¿por qué trabaja solo con la mano derecha si tiene dos manos? Pues porque esa persona está trabajando de manera incompleta, con un solo extremo. O ver una persona que está tratando de clavar un clavo solamente agarrando el martillo sin agarrar el clavo con la otra mano. ¿Cómo va a hacerlo? Imposible, ¿cierto? Porque lo que le hace falta a una ideología está en su opuesto. La flexibilidad de la ideología permisiva es lo que le hace falta a la ideología restrictiva, porque no siempre todo es no. Y la rigurosidad de la ideología restrictiva es lo que le hace falta a la ideología permisiva, porque no todo siempre es sí. Lo cierto es que si vivimos en un mundo que se mueve, que es dinámico, jamás, escúchenlo bien, jamás vamos a encontrar una ideología exacta, concreta, fija, para vivir en un mundo dinámico. Esta es la razón por la cual los sabios no escriben libros. Ustedes van a ver que los que escriben libros son los discípulos de los sabios, que luego se deforman generación tras generación. Los sabios dan paradojas para que las personas encuentren la unidad. Si ustedes se compran una planta en el supermercado, puede que venga con instrucciones de riego, pero ¿qué pasa si uno, sin fijarse en si la puso en un lugar ventilado o no, si es verano o invierno, la riega siguiendo las instrucciones? Es posible que la pudran, o es posible que le haga falta agua, porque más allá del concepto fijo tenemos algo que se llama conciencia, para poder ver qué es lo que la situación me está exigiendo y cómo equilibrar esa situación, porque el agua no es buena ni mala, pero puede matarme la planta, si le falta o si le sobra, ¿cierto? Así que aquí nosotros tenemos que aprender que cuando nos asentamos en las ideologías de un polo, de un hemisferio, y no nos funcionan, ¿qué va a pasar? Pues vamos a pendular y vamos a decir, no, lo que funciona está en el extremo opuesto. Y eso pasa cada tantos años en los gobiernos de un país. La derecha fue un fracaso. ¿Qué hace toda la población? Vota a la izquierda. ¿Y qué pasa? Es exactamente lo mismo. Trae otros problemas. La corrupción es la misma. Porque las personas no quieren solucionar el problema, sino creer en un partido donde se sienten acogidos. Para solucionar un problema no se debe mirar desde una perspectiva fija, sino con la mente libre de polaridades extremistas. ¿Cómo solucionaríamos ahora esto desde la perspectiva de la ley del péndulo? Pues tenemos que aprender a ver más allá de las creencias fijas. Tenemos que aprender a ser flexibles y a ver en qué momento equilibrar, porque no existe un bando bueno ni malo. Dependiendo de la circunstancia y de cómo yo equilibro esa circunstancia, algo es bueno o algo es malo. Y esto es una sabiduría muy profunda, porque nos exige tener conciencia despierta de momento en momento para equilibrar los fenómenos de nuestra vida, y en un momento ser flexible con nuestro hijo y en otro restrictivo, en un momento decir sí y en otro momento decir no. Hay personas que solo saben decir sí. Para los favores, ¿qué pasa? Solo dicen sí. Y cuando se cansan dicen, ya me cansé, ahora solo digo no. ¿Cierto? Y ahí lo agarró la ley del péndulo y lo llevó al extremo opuesto. Hay que saber decir ambas cosas. Y eso es realmente difícil, porque nuestros prejuicios nos dicen, es que si dices que no, pobre mi primo, mi familiar, es esto, es lo otro. Y hay que saber moverse en los extremos sin comprometerse con ellos. Bueno, y otro campo donde funciona esto es obviamente en la psicología y la ley del péndulo. Nuestros pensamientos y emociones son de polos opuestos y nos llevan tanto a inclinarnos como a pendular de un lado al otro. Encontramos las emociones y los pensamientos del lado negativo y del lado positivo, que las vemos expresadas en comportamientos como el enamoramiento y la monotonía, la euforia y la depresión,
el placer y el dolor, la diversión y el aburrimiento, el entusiasmo y la inercia. Obviamente hay un campo que nos gusta más que el otro, pero ese campo, sin darnos cuenta, genera las emociones de su opuesto. Porque obviamente a quien no le gusta la temporada de enamoramiento, cuando todo es perfecto, cuando solo se ven las virtudes de la pareja, cuando se está comiendo a la luz de la luna, en un restaurante maravilloso, ¿cierto? Pero esas experiencias son las que, si nos aficionamos a ellas y las creemos únicas, cuando tengamos que vivir una vida cotidiana, real, lo otro nos va a parecer monótono. ¿Por qué? Por el contraste con ese enamoramiento. ¿Así que el enamoramiento es malo? Por supuesto que no. ¿Y la monotonía es mala? Por supuesto que no. ¿Qué pasa? Cuando hay demasiado enamoramiento hay que agarrar y meterle un poquito de monotonía, enfriar el enamoramiento, ¿cierto? Y cuando la vida se está volviendo muy monótona hay que traer el enamoramiento para calentar la monotonía, y eso va a generar un equilibrio que hace la relación de pareja sostenible, porque cuando hay de las dos cosas es sostenible. Pero cuando hay solamente una cosa, vamos a querer cambiar de pareja porque decimos el amor se acabó. Esto se volvió una repetición día tras noche, y es porque estamos esperando algo que es de un extremo. La diversión, ¿qué digo? La depresión genera la euforia y la euforia genera depresión. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Pasa exactamente lo mismo. Cuando nos hallemos eufóricos, pues tenemos que traer un poquito de depresión para bajar esa euforia a un nivel normal. Parecería insólito que la depresión puede tener algo bueno. Deprimir es bajar, es disminuir. Oiga, deprima esa euforia un poquito para que esté centrada. Y cuando nos veamos depresivos, métale un poquito de euforia para subirla y lo mantiene en un punto medio. Lo mismo pasa con el dolor y el placer. ¿Cómo podríamos aplicar el dolor para equilibrar el placer? A ver, ¿quién se le ocurre? El placer de una rica comida, ¿cómo podríamos aplicar el dolor? Controlando el placer, o sea, controlando la medida del placer. Exactamente, por ejemplo, oiga, me estoy comiendo una comida súper rica, pero quiero comerme 2 y 3. Es doloroso decir que no, parar ese instinto de seguir adelante, pero eso es lo que va a hacer que eso sea equilibrado y no me vaya a llevar a un extremo indeseable. Entonces, el dolor que parecía malo en ese momento fue aplicable, porque de tener una diversión no es agradable cuando la estamos pasando tan bien, pero yo digo, oiga, esto se está saliendo del lugar. Cuando ustedes están muy divertidos en una red social y se dan cuenta de que se están pasando y que están volviéndose adictos a sentir la dopamina de esa red social, hay que aburrir un poco eso. Es decir, soltar ese aparato. ¿Para qué? Para que en otras circunstancias puedan sentir también agrado de vivir, no necesariamente al estar expuestos a estímulos que los hacen gastar dopamina. Cada situación tiene su lado positivo y su lado negativo, y son dos extremos de la unidad. Cuando ambos funcionan equilibrados, todo marcha bien en nuestras emociones. Recordemos que la emoción es lo que nos permite hacer. Emoción está relacionado con locomoción. Si ustedes no tienen una emoción, si algo les causa desagrado, la idea mental desagradable de limpiar el suelo, ya no lo quieren limpiar, no tienen la fuerza para hacerlo. Ahí encontramos los dos polos, inercia y entusiasmo. La persona que dice, uy, voy a arreglar este jardín y lo voy a poner maravilloso, y va y compra todo, y al otro día ya no tiene energía para empezar eso y dejó todos los materiales comprados. Pasó del entusiasmo a la inercia, y pasa de la inercia al entusiasmo a otro proyecto. Ahí vemos la ley del péndulo. O decimos, voy a volverme una persona muy espiritual y me voy a levantar 1 hora a meditar, y hace un esfuerzo extraordinario y nunca ha meditado y se pone a meditar 1 hora, está entusiasmadísimo, y al otro día ya no quiere volver a meditar nunca más. Entonces, ¿qué está haciendo? Pasa con el ejercicio. ¿Les ha pasado?
Uy, voy a empezar a hacer ejercicio y va y se revienta 1 hora haciendo ejercicio y dice, no, mi vida cambió, yo no sabía que me gustaba tanto el ejercicio. Al otro día le duele todo el cuerpo y dice, yo no vuelvo a hacer ejercicio en toda mi vida. ¿Qué pasó ahí? Va de un polo al otro, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, nuestro genio, nuestros conceptos que manejamos sobre todos los aspectos de la vida. Son duales y nos hacen ir de un polo al otro. Tenemos que ir como este hombre que va por esta delgada línea en medio de las polaridades. La ignorancia es la que nos hace inclinar, pero la sabiduría nos lleva a equilibrar. Debemos renunciar de decir esto es bueno o esto es malo, porque eso es pereza mental para observar cada fenómeno por separado. Lo que es bueno para una persona puede no ser bueno para mí. El ejercicio que hace una persona, la dosis de ejercicio, de alimento y de descanso, puede ser útil para esa persona, pero no para mí. Así que tengo que aprender a encontrar los propios valores de mi vida, y ese es el desafío de la vida. La vida es una escuela didáctica para encontrar el balance, la rectitud y lo justo según tus propias circunstancias, porque tú no debes ganar el mismo dinero que tiene que ganar una persona que tiene 6 hijos. El balance de esa persona es diferente, como lo es el alimento que tiene que conseguir un elefante o una hormiga. No es exactamente lo mismo. Así que no te puedes referenciar con la sociedad, con tu círculo de amigos, sino tienes que referenciarte contigo mismo. Primero debemos aceptar que estamos perdidos, porque sin referenciarnos con el mundo exterior, nos sentimos perdidos. Si salen a hacer ejercicio un domingo en la mañana, sienten que están locos, porque todo el mundo está durmiendo. Pero si ustedes están referenciando con ustedes mismos, pueden decir, oiga, para mí eso no existe, eso no entra dentro de mi escala de valores. Yo tengo mis propios horarios, tengo mis propias disciplinas, tengo mi propia economía, que es diferente a la economía de otros, y ahí es donde yo debo encontrar lo justo. Por eso decimos que la escuela de la vida es una escuela en la que no se puede hacer copialina, no podemos copiarnos de lo que está haciendo esta el ley otro, pues rige así sobre parezca muy todas bueno, las cosas que nos porque rodean, su tanto proceso afuera es diferente y al sobre nuestro. las cosas que tenemos Y esto es una sobre escala nuestros valores psicológicos. superior en el nivel espiritual del que venimos. Porque Esta nuestra ley pues cultura, rige la sobre religión, todas las crea una cosas serie de que nos rodean, principios tanto que afuera es igual para y todos, sobre las cosas que tenemos y adentro, eso sobre nuestros valores psicológicos. funciona hasta un punto, pero luego de ahí es restrictivo y es limitante de la conciencia. Porque para ustedes poder seguir los puntos de la religión, ¿qué tienen que hacer? Callar su conciencia. ¿Sí me hago entender? Para seguir lo que el orden de otras personas le está estableciendo. Por ejemplo, la educación. Hoy dicen que es que no, que a los niños no se les debe maltratar. Entonces hoy encontramos el péndulo de lo que antes era la educación. Antes se les daba rejo y se les pegaba en la mano con una regla de metal. Y hoy es totalmente lo opuesto. Entonces los padres se referencian en lo exterior, y para referenciarse con lo exterior, ¿cuál es el precio? Que así ustedes vean en el experimento de la educación de sus hijos que eso no funciona, lo tienen que hacer para sentirse bien, porque si reprenden a su hijo, sienten que están siendo un mal padre en relación a los mecanismos de educación de la sociedad. Y no solo por eso, sino que ya el muchachito le dice, no lo puede hacer. Exactamente. Lo voy a acusar, voy a denunciar. Exactamente. Pero entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que los mecanismos de la religión o de las organizaciones externas ya no funcionan, porque esos mecanismos existían para que las personas fuéramos mecánicamente similares, gobernables, diezmados, civilizados, pero no individuos. Y estamos en un salto en el que debemos convertirnos en individuos, y para eso tenemos que referenciarnos en nosotros mismos. Entonces decíamos, una de las conclusiones de esta enseñanza es: la ignorancia nos hace buscar patrones fijos en conceptos, en ideologías políticas, en el comportamiento correcto, en lo que es bueno y en lo que es malo, pero la sabiduría nos invita a equilibrar circunstancias, ideologías y conductas. Es bueno ser riguroso y es bueno ser flexible. ¿A qué horas vas a hacer cada cosa? Para eso tienes que estar consciente.
Debemos encontrar lo justo y esto nos invita a ver que hay un momento para hablar y hay momentos para callar. Hay momentos para creer y hay momentos en los que digo, oiga, esto yo no me lo creo, esto tengo que dudar. Pero no es que yo sea siempre escéptico, es que puedo ser escéptico y ser una persona de fe, de que yo en lo que tengo fe me entrego completamente y en lo que dudo, dudo. Puedo ayudar, pero también puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo no coopero contigo. Puedo invertir y puedo ahorrar, siempre hallando la referencia en el interior. No porque todos ayudan, voy a ayudar. No porque todos están hablando, es que yo tengo que hablar, sino que según lo que mi conciencia dicta, es que yo actúo. ¿Y cómo vamos a hacer para encontrar lo justo? Pues nuestra enseñanza nos dice que si observamos y estudiamos los estados psicológicos que nos llevan a inclinarnos a los extremos, vamos a encontrar lo justo. Es decir, si yo estudio el yo tacaño y estudio el yo derrochador, pues voy a aprender a ahorrar y voy a aprender a invertir. Ahí se va a equilibrar la economía, ¿cierto? Si ustedes están en el supermercado se dan cuenta de que a los detergentes o a ciertos productos no les gusta invertir. Les gusta más invertir en los productos que les gusta comer, por ejemplo. Entonces ahí están viendo ciertos yoes que derrochan una cosa y que son tacaños en otra. Si trabajan ambas cosas, logran el equilibrio. Si trabajamos sobre el yo trabajador o el yo perezoso, entre ambos más bien, si trabajamos estos dos yoes, vamos a encontrar el equilibrio en el uso de nuestras energías y la jornada justa laboral. Porque cuando somos muy perezosos podemos decir no, es que no hay que trabajar tanto, y cuando somos muy trabajadores decimos es que los que descansan son perezosos, y ahí estamos metidos en ignorancia. Tanto una como otra cosa son útiles, pero tenemos que estudiar nuestros yoes de cada extremo. El yo moral y el yo inmoral. Acá encontramos los mismos yoes, permisivos y restrictivos. Generalmente tenemos ambos. Uno tiene que estudiar ambos polos para ser libre y saber decir sí a ciertas cosas que nos benefician y decir no a ciertas cosas que nos perjudican. El yo lujurioso y el yo célibe, porque el yo lujurioso se entrega a todas las experiencias sensuales y el yo célibe es restrictivo y dice no, es que todo lo que tenga que ver con la sensualidad es malo y lo niega. Y a veces todo tiene su lugar para que haya equilibrio. El yo fanático y el yo escéptico, los dos extremos de la creencia, y esto nos permite sacar lo que llaman en el conocimiento espiritual la sabiduría del bien y el mal, que no es que algo sea bueno o malo, es la sabiduría de los opuestos. Esto nos permite hallar lo correcto y lo justo según el instante, moviéndonos sin estar fijos ni anclados en ningún punto, porque nada es bueno ni nada es malo, todo depende de la graduación. Esto es como las medicinas. Una medicina que les ayuda a curarse puede ser mala si la toman en exceso, si toman más de la dosis que pueden tomar. ¿Sí? La anestesia que les ayuda para que los operen en una operación puede ser mortal si les echan un poco de más. Comprender esto es darnos cuenta de que somos completamente responsables de nuestra vida, y esa responsabilidad solo la podemos asumir si tenemos sabiduría, y esa sabiduría se encuentra en los extremos. Saber identificar el yo escéptico y saber identificar el yo fanático nos permite tener un balance en la fe y saber tanto tener fe como no tener fe. Ahí encuentran ustedes su camino individual. Teniendo estas herramientas ya no dependen de nadie, de ninguna religión, de ninguna creencia, de ningún grupo, y pueden relacionarse con personas que tienen otras creencias. Esas creencias son respetables porque hacen parte de la dimensión de otra persona, son las herramientas que ella usa para su vida, respetables. Entonces ya no hay ese problema de las polaridades, ¿cierto? Porque otro de los problemas de las polaridades es que nos tiene matándonos unos a otros, porque tú eres católico y yo soy escéptico, porque tú eres de izquierda y yo soy de derecha, ¿cierto? Tú crees lo que quieras, lo importante es que eso, al fin y al cabo, es efectivo en tu vida, ¿cierto? Cuando uno se da cuenta que mis creencias solo sirven para mi vida, a mí ya que me importa lo que piensen los demás.
Lo importante es que en mi vida pueda tener la capacidad de balancear lo que se me presenta. Y de esa forma es que surge el sabio, que no se mete con nadie, que nadie se mete en su vida y que sabe equilibrar sus cosas perfectamente, que no tiene conceptos ni de uno ni del otro, sino que está siempre vacío, equilibrando y moviéndose como lo hace la vida, y que no es arrastrado por un péndulo que hoy dice una cosa y mañana dice otra, hoy tiene fuerza y mañana no tiene fuerza, hoy se entrega con vehemencia a una cosa y mañana ya no la quiere volver a hacer. Hay que salir de ese péndulo. ¿Se entendió esta conferencia? ¿Se entendió qué es la dualidad? La importancia del balance, la importancia de los opuestos, el movimiento de la ley del péndulo. Espero que la empiecen a ver en su vida privada, cotidiana, y le puedan sacar provecho. ¿Qué preguntas quedan?